Todopoderoso, damos muchas gracias en esta noche. Hoy es el día número 4 de la enseñanza de este seminario. Hemos escudriñado en tu palabra con mucho cuidado muchas profecías que ya se cumplieron y vienen muchas profecías que han de cumplirse en el camino. Oramos para que la fe haya aumentado en el corazón de todos los oyentes, y con esa fe en que hay un Dios, con esa fe en que hay un castigo, con esa fe en que tu palabra dice que los pecadores sufrirán eterna perdición y los justos salvación eterna, así podamos acercarnos a escudriñar en la Escritura cómo podemos nosotros ser salvos, justos renacidos por medio de tu palabra, por medio de lo que Cristo hizo por nosotros. Dios amado, todas las personas que están conectadas a través del internet y todas las personas que van a escuchar esta enseñanza sean muy edificadas y lleguen a una comprensión total de lo que significa nacer de nuevo y lo que significa la fe verdadera. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El tema de hoy se va a titular Fe verdadera y nacer de nuevo. Sí, así se va a titular el tema. Estamos estudiando la restauración de Israel y el juicio de Dios. Texto base de este seminario, Proverbios capítulo 28, verso 26. Vamos a leer en voz alta. ¿Cómo dice? El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Este versículo tiene 5 palabras hebreas que vamos a repasar. Primero, confía, apoyarse, poner su esperanza en, eso es confía. Luego, corazón, que es el centro de los pensamientos, de las actitudes, de los sentimientos buenos y malos. En tercer lugar, la palabra necio, pesado, grueso, torpe, gordo, difícil de mover. Eso significa esa palabra en el hebreo original. En cuarto lugar, sabiduría, que tiene que ver con el saber, con el conocimiento y caminar según ese conocimiento. Y en último lugar, la palabra librado, que significa ser absuelto o sacar mediante una corriente. Hemos explicado durante todos los días iniciando este texto. El que confía, el que se apoya en su propio corazón, de donde salen los pensamientos, sentimientos y actitudes buenas y malas, es un pesado, es un torpe, es una persona difícil de mover porque confía solo en su propia idea. Pero dice que el que camina en sabiduría, que habla de conocimiento, de saber, esa persona va a ser absuelta, va a ser sacada mediante una corriente. ¿Por qué no debemos confiar en el corazón? Lea conmigo por favor lo que está allí en capítulo 17 verso 9 de Jeremías. ¿Cómo dice? Engañoso es el corazón y perverso. ¿Cómo es el corazón? Engañoso y perverso. No podemos confiar en él. Mientras que dice Proverbios 2:6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento. Entonces, cuando hablamos de la salvación, debemos confiar en nuestro propio corazón o en lo que dice la Biblia. Sí, los judíos desde Adán y Eva hasta nuestro tiempo, casi 7,000 años de historia, y los judíos siguen rechazando el conocimiento de Dios para establecer su propio corazón. A eso se le llama en Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero ¿cómo es su fin? Pero su fin es camino de muerte. Para ellos, en su propio corazón, en su propio conocimiento, caminan bien. Pero al final se van a dar cuenta que se van a encontrar en un juicio terrible. Dios cumple sus promesas, lo hemos visto todos estos días. Ahora vamos a ver en esta enseñanza: sin pecado, vida eterna. Eso es lo que prometió Dios. Lo vamos a aprender hoy. Con pecado, infierno. Una pregunta muy importante para todos los que están aquí en esta noche. Delante de Dios, con toda honestidad, responda de lo más profundo de su sinceridad. ¿Usted delante de Dios tiene pecado o está sin pecado? Si usted tiene pecado, la Biblia contundentemente promete un fuego eterno. Por eso tenemos que aprender en la Biblia cómo estar sin pecado, cómo una persona puede estar sin pecado. El diablo se encargó de crear algo que se llama religión.
La palabra religión, alguno podría buscarla en internet y le va a salir muchos significados, pero yo le aconsejo que cuando busque la palabra religión en internet ponga al ladito etimología. La etimología significa la raíz de todas las palabras. Estudiar etimología es tomar una palabra y buscar su contexto, su raíz principal, para saber qué es lo que esa palabra realmente quiere decir. Y la palabra religión viene de un vocablo que es disyunto, religare. Religión en latín se escribe religare y significa revolver, ligare, unir. Entonces, una religión, ¿qué es? Volver a unir, pero volver a unir con mis fuerzas. Mucha gente, muchos, miles, millones de seres humanos quieren hacer la paz con Dios, pero el detalle es que lo están haciendo a través de la religión, y la religión no me puede llevar a Dios. Como vimos ayer, este grupo de personas lamentablemente vivían en esta tierra de una manera muy piadosa. Dice la Biblia: no todo el que me dice Señor, Señor. La palabra Señor es el vocablo curios. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Quiénes son los que van a entrar al reino de los cielos? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es esa voluntad? Hay dos vocablos en la teología que son muy importantes. No importa que no lo recuerde, pero que sí sepa lo que significa: exégesis y exégesis. No importa que se le olvide la palabra, pero exégesis es extraer lo que un escritor quiso decir cuando escribió algo. Exégesis es meterle a ese escrito lo que yo creo que dice. Ejemplo: yo escribo una carta para que sea leída a los hermanos. Yo estoy en Colombia, escribo una carta: por favor léanle esta carta a los hermanos de Tibás. Pasa aquí adelante uno de ustedes y comienza a leer: hola, muy buenas tardes, quiero contarles que estoy muy bien. La he pasado aquí en Colombia muy bien. Ayer me llevé 4 marranos para un billar y me los comí con buen limón. Entonces el que está leyendo la carta quiere explicar: el pastor está comiendo mucho cerdo y le está echando buen limón, parece que está haciendo una buena fritanga, pero no es lo que yo quise decir. Eso es lo que usted está entendiendo, pero yo no quise decir eso. Porque en Colombia, cuando se usa la expresión, o al menos en mi pueblo, voy a comerme un marrano en un billar y con buen limón, me estoy refiriendo que me llevé 4 personas que son muy malas para jugar billar y que yo me las voy a comer porque lo voy a tandear. ¿Entendieron? Exégesis: investiguemos qué es lo que el pastor quiso decir. Exégesis: inventemos lo que creamos nosotros. El pastor está comiendo buen cerdo en Colombia. Ahí lo dijo: se llevó 4 marranos para un billar y se los comió y con buen limón. Pero esa expresión se utiliza así. Cuando yo llegué a Costa Rica hace 23 años, un amigo mío del mundo, cuando yo estaba en el mundo, un día me dijo: mae, jale al chante a jamar. Yo pensé que me estaba hablando en indio. Mae, jale al chante a jamar. Y yo: mae, no sé qué es mae, no sé qué es chante, no sé qué es jale, menos, ni jamar, menos. Pero yo podría inventar cualquier cosa y poner lo que yo creo que diga ahí. Pero eso se llama un dicho propio de los ticos. En Colombia sería como: parce, vamos a la casa a hartar. Algo así diríamos en mi pueblo. Cada nación, cada pueblo tiene sus propios dichos. Entonces, mucha gente inventa, le mete a la palabra lo que no debe meterle. Aquí dice, mire, pónganme mucha atención: no todo el que me dice curios. La palabra original griega Señor es curios con K. Señor, deidad, ser supremo, Dios. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Pero dice, el mismo Cristo dice: sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Exégesis: extraigamos cuál es esa voluntad, que Dios nos la enseñe en su palabra. Exégesis: metámosle. Vamos a inventar cuál es la voluntad de Dios. Inventen, por favor. Ya sé dar el diezmo, ya sé dejar de pecar. ¿Quién puede dejar de pecar en su totalidad en esta tierra? Invente más, por favor. Bautícese en nombre de Jesús. No, ya sé, repita conmigo: Señor Jesús, yo te confieso. Sigamos inventando, engañando a cuanta persona se acerque a Dios. Por no conocer, invento y le meto a la palabra.
Para poder entrar al reino de los cielos, número uno, tengo que conocer la voluntad del Padre. Hay dos voluntades, póngame mucha atención a esta parte del mensaje. Una voluntad aquí en mi mano derecha donde está mi reloj, una voluntad que usted hace una sola vez en la vida para tener el perdón de mis pecados y poder entrar al reino de los cielos. Una voluntad, no 1000, ni 200, ni 100. Tengo que hacer solo una cosa. La Biblia nos va a enseñar que una cosa, y luego mi mano izquierda donde no hay reloj, la segunda voluntad, después de ser salvo, ¿cómo tengo que vivir? Son dos cosas completamente diferentes. El que no conoce esto, mezcla las dos. ¿Quieres ir al cielo? Por ejemplo, la Biblia dice, no fornicarás. ¿Debemos fornicar? No. Pero aunque tú te cases y te recontracases, si no tienes el perdón de tus pecados, primero te vas al infierno. La Biblia dice que hay que bautizarnos. Sí, tenemos que bautizarnos, pero te puedes bautizar 20 veces, católicos, solo Jesús, trinitarios, casas en donde usted quiera, que si primero no tiene el perdón de tus pecados, todo y bautizado, te vas al infierno. ¿Hay que dar la ofrenda? Sí, hay que dar la ofrenda, pero puedes entregar todo lo que tienes, darlo a los pobres y entregárselo al Señor, que si no tienes el perdón de tus pecados, te vas al infierno. Hay que predicar. Sí, hay que predicar. Hay que evangelizar. Sí, hay que evangelizar. Hay que construir un lugar para que los hermanos se congreguen. Sí, pero aunque hagamos todo eso, si primero no tenemos la primera voluntad, que es el perdón de pecados. Esta gente hizo todo lo que yo le acabé de mencionar. A mí me asustó terriblemente este versículo, cuando para mí tuvo tanto valor en mi corazón, en darme cuenta que yo hace 9 años, a pesar que era pastor, que iba a predicar a cárceles, que aún podría hacerlo, que iba recorriendo todo Costa Rica dando mi testimonio, que aún podría compartir un poco de eso, me di cuenta hace 9 años que iba camino al infierno, porque yo era uno de estos muchos que aparecen aquí. Muchos me dirán en aquel día, curios, ¿quién llama Señor a Jesús? Los musulmanes. ¿Quién llama Señor a Jesús? Por favor, explíqueme quién llama. ¿Los budistas? No, los cristianos. Los cristianos sobre la faz de la tierra son los únicos: cristiano católico, cristiano trinitario, cristiano metodista, cristiano bautista, cristiano, los que saltan y hacen mucho esas cosas. Cualquier cristiano le llama a él Señor. Entonces quiere decir que estos eran cristianos, pero no eran salvos. Estos eran piadosos, pero no eran salvos. Hacían cosas buenas, pero no eran salvos. ¿Estoy haciendo exégesis o exégesis? ¿Estoy extrayendo del texto o le estoy metiendo? Lea conmigo el 22 en voz alta. Como dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no predicamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Quién hace eso? Los cristianos. Se supone que estas personas del versículo 22 deberían de tener una plena certeza de su entrada al cielo, pero resulta que el Señor les contesta el día del juicio de una manera muy difícil. Y entonces les declararé: nunca os conocí. ¿Qué significa nunca os conocí? ¿Oraban ellos? Por supuesto que tenían que orar. ¿Ayunaban? Ayunaban. ¿Daban la ofrenda? Claro que daban la ofrenda. Asistían a una iglesia, ya se habían bautizado en nombre de Jesús. Daban el diezmo, se habían casado, habían dejado el adulterio, habían dejado muchas cosas, pero no tenían la primera voluntad. Es decir, no sabían cómo tener el perdón de sus pecados. Tenían un perdón de pecados completamente falso. Por eso todos los días esclavos a pedir perdón. Todos los días esclavos. De la manera que vive una persona que ya fue perdonada: recibo el perdón de mis pecados, segunda voluntad. ¿Cómo tienes que vivir? Lo vamos a aprender en el segundo mensaje del domingo. Vamos a dividir la enseñanza en 2 partes: cómo ser justo y cómo vive un justo. Un justo renacido vive de una manera diferente, pero nunca confía en esa vida para salvarse, porque ya entendió por la palabra que la salvación viene por el evangelio y no por sus propias obras. Aunque se case, aunque haga de la manera que quiera vivir, nunca va a encontrar el perdón de sus pecados. Nunca os conocí.
Yo les he puesto el ejemplo. Imagínense que usted llega a su casa un día, varón casado con su esposa joven, no sé, 25 años, 26 años, sus dos hijos, una princesita de 9 años, una princesita de 12 años. Y usted llega de su trabajo 7 de la noche muy cansado y sale un negro así fortachón, ojiverde tras de eso, bien peinado, cuadritos, bien elegante, y le abre la puerta y usted dice: ¿y usted quién es? Y le dice: Señor, ya acosté a tu esposa y a tus princesas, ya están durmiendo y ya te preparé la comida y aplanché la ropa para que tú mañana vayas a trabajar. Usted entra a la casa y ve ese negro que nunca ha conocido, 1,90, ojiverde, elegante, bien, no pelón, sino con su bien peinadito. Puede tener muy buena apariencia, pero un momento, yo no lo conozco a este hombre. ¿Estará bien mi esposa? ¿Estará bien mi niña? Si usted entra y su esposa en el quinto sueño, ahí bien dormidita. Entra a la habitación, sus hijas bien dormiditas, la cocina barrida, todo trapeado, la comida lista, y él mirando: Señor, ¿se te ofrece algo más? Tú estás esperando que dé media vuelta para llamar la policía. No sabes quién, bueno, falta el carebarro que lo deje ahí, pero no, tú vas a llamar la policía. Vas a llamar la policía. No te conozco, aunque todo lo que hizo era bueno, no te conozco. Así van a llegar pastores, evangelistas, predicadores. Así van a llegar muchos a la presencia de Dios, muertos espiritualmente. Señor, ya barrí, ya trapié, abrí tantas iglesias, prediqué, casé tantas personas, hice tantas obras para ti, Señor. Y Dios va a volver a verte y te va a decir: oye, ¿tienes pecado? Sí, Señor, por eso te pedí perdón toda mi vida. ¿Por qué tienes pecado? ¿Por qué estás pidiéndome perdón? Señor, déjame entrar. ¿Pero por qué? Yo a ti nunca te conocí, nunca hiciste mi voluntad. Sí, Señor, sí la hice. ¿Dónde está la voluntad de ellos? ¿En las obras o en la gracia? ¿Qué contestaron? Muchos me dirán: Señor, en tu nombre predicábamos, en tu nombre hicimos milagros, hice la oración de fe 70 veces, pedí perdón más de 50,000 veces, me bauticé más de 4 veces, con los trinitarios, con los solo Jesús, con el católico, con el bautista, con todo me bauticé para estar bien contigo. No, eso no era mi voluntad para que fuera salvo. Entonces, ¿cuál es? Demasiado tarde. Demasiado tarde. Como a Zaqueo, te perseguí en la tierra, pero con orgullo no quisiste escuchar la palabra. Como un Nicodemo en su primera instancia, con un corazón medio altivo, buscando a ver cómo ser salvo. Lo vamos a aprender ahora en unos minutos. Por eso tenemos que aprender la fe verdadera y cómo nosotros realmente podemos nacer de nuevo. Yo pregunto: ¿esta gente creía en Jesús? ¿Sí o no? Por favor, contésteme. Por supuesto que sí. Por eso echaban fuera en el nombre de Jesús. Todo era el nombre de Jesús. Eran cristianos creyentes, pero no tenían la fe verdadera. Tenemos que aprender la fe verdadera para poder entrar al reino de los cielos. El apóstol Pablo escribe a los colosenses y les dice una palabra: mirad que nadie os engañe. Tenía tan buena intención y tanto deseo de compartir señales falsas, pero el tiempo yo sé que no me lo va a permitir. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. ¿Qué es una filosofía? Una versión más moderna dice: esos hombres vienen con ideas falsas y palabras que no significan nada. ¿Qué es una filosofía? En un resumen de lo que significa esa palabra, son los pensamientos humanos sobre cualquier tema. ¿Cómo puedo ir al cielo? Pastor, haga esta oración. ¿Cómo puedo ir al cielo? Ven, pide perdón, bautízate. Pensamientos de hombres que han metido dentro de la iglesia para engañar y pervertir. ¿Sabe qué hace la religión? Apacigua la conciencia. ¿Recuerdan dónde nacieron todas las religiones? Con un hombre llamado Adán y Eva, con una pareja llamada Adán y Eva. Cuando se ponen las hojas de higuera, ellos creen que al cubrirse ya ellos están bien delante de Dios, pero de repente aparece Dios y los ve desnudos aunque estaban vestidos. La religión nos cubre en la tierra.
Usted escucha, esa hermana es una excelente hermana, esa hermana es trabajadora, sirve al Señor, hace buena ofrenda, hace buena dedicación para Dios, pero su corazón delante de Dios, ¿cómo está? ¿Con pecado o sin pecado? ¿Cómo podemos entrar al reino de los cielos? Número uno y más importante de todo lo que quiero enseñar en esta noche: la salvación es un regalo. No lo dice Víctor Hugo Correa, lo dice la Biblia. Ya hemos visto que lo que la Biblia dice se cumple, porque la Biblia es palabra de Dios. ¿Cuántas veces dice la Biblia, dijo el Señor? ¿Alguien recuerda? Quiero escuchar. ¿Cuántas? 3800 veces dijo el Señor, dijo el Señor, dijo el Señor. Lea conmigo en voz alta. ¿Cómo dice? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Cómo somos salvos? Por gracia. La palabra gracia es un vocablo griego charis, charis, así se podría escribir, pero se pronuncia charis. Significa regalo no merecido. ¿Cómo es la salvación? Por gracia. ¿Qué significa gracia? Regalo no merecido. Oye, yo te digo, te voy a regalar mi teléfono, cuesta lo que sea, $100. ¿Lo quiere? Sí. Cuando usted lo recibe, yo le digo, pero eso sí, me tiene que dar un colón durante un año por mes. ¿Cuánto es el total? 12 colones. ¿Es un regalo? Ya no es un regalo, te estoy cobrando un colón. Si la salvación es un regalo, pero la condición es pedir perdón, ya no es un regalo. Hay una condición, tengo que pagar. ¿Cuál es? Pedir perdón. Y si no alcanzo a pedir perdón, se fue al infierno. Por eso la Biblia dice que la salvación es un regalo, y añade un texto más. Esto lo vamos a explicar muy bien ahora. Lea conmigo, por favor. ¿Cómo dice? No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Recuerdan los de Mateo 7, 21 al 23? Se gloriaron. En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre. Cuando yo recibí el evangelio en esa oficina hace 9 años, con una arrogancia en mi corazón, yo discutía diciendo: un momentico, pero yo hablo en lenguas, yo profetizo, yo vi un ángel, yo he leído la Biblia no sé cuántas veces, he memorizado demasiada Biblia, he visitado todas las cárceles de Costa Rica, he cruzado todo el Atlántico, todo Costa Rica, predicando la palabra. ¿Cómo usted me dice que yo me voy a ir al infierno? ¿Qué era yo? Un vanaglorioso en las obras. Nadie se puede salvar. La Biblia dice no por obras. Esa palabrita obras en el griego original es ergón. ¿Qué significa? Trabajar con esfuerzo. ¿Me puedo salvar sin hacer nada? Es una pregunta. ¿Me puedo salvar sin hacer nada? ¿Sí o no? ¿Por qué cuatro sís apenas? ¿O usted cree que tenemos que hacer algo? ¿Creemos lo que dice tu corazón o lo que dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Hay que hacer obras o sin obras? Entonces nos podemos salvar sin hacer nada, ¿sí o no? Es sin hacer nada. Pero como no sé cómo, me da miedo. Prefiero quedarme atrapado en mi religión porque no sé cómo. Pero vamos a aprender en la Biblia cómo tener el perdón de mis pecados. Cuando Jesucristo vino a la tierra, Marcos capítulo 1, verso 14 y 15, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando ¿qué? ¿Predicando qué, hermano? Evangelio del reino de Dios. Lea conmigo el 15 en voz alta. ¿Cómo dice? Diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed el evangelio. ¿Cómo puedo entrar al reino de los cielos? Número 1, arrepiéntete. ¿Qué significa arrepentirse? Reconocer que soy pecador y que si muero como pecador voy a ir al infierno. Número 2, cree el evangelio. ¿Qué más tengo que hacer? Nada. Arrepentirme y creer el evangelio para poder recibir el regalo de Dios. Cuando te mueras, la Biblia ya escribió qué va a pasar. El polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. ¿Para qué vuelve el espíritu a Dios? ¿Cuál es el significado que el espíritu vuelva a Dios? Lea conmigo en voz alta, por favor. ¿Cómo dice? Y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. ¿Para qué? También la Biblia dice para qué el espíritu tiene que volver a Dios. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez. ¿Y qué?
Si te mueres esta noche, ¿estás preparado para entrar al reino de los cielos? Si te mueres esta noche, ¿cómo vas a entrar? ¿Ya hiciste la voluntad de Dios? Sí, pastor, ya la hice. ¿Me podría explicar cuál es? No sé, pero ya la hice. Ya sé, pastor, yo me porto bien. La Biblia dice que portándose bien. Ya sé, pastor, yo he hecho muchas obras buenas. De repente te veas en un lío cuando el Señor te diga, no te conozco. Algo pasó con el audio aquí adelante. No te conozco. El espíritu tiene que volver a Dios para ser juzgado por Dios. En la Biblia aparece una parábola de la muerte de dos personajes. Vamos a ver cómo fue la muerte de ellos. Había un hombre rico, sí, tenía mucho dinero, que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. ¿Cómo era? Rico, millonario. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas. Un rico, un pobre, un sano, un enfermo, uno que lo tenía todo, otro que no tenía nada. Yo no sé si usted lo sabía, pero a todos les va a acontecer lo mismo. Dice el 21, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían sus llagas. Lea conmigo el 22 en voz alta. ¿Cómo dice? Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. La muerte le llegó al rico como al pobre. Pero la Biblia dice que uno fue llevado al seno de Abraham, mientras que el otro solamente fue sepultado. ¿Qué sepultaron? Su cuerpo. Pero ¿qué pasó con el alma de ellos? ¿Qué pasó con el espíritu de ellos? Verso 23, y en el Hades, el rico, y en el Hades, ¿qué es el Hades? Tremenda filosofía y tremendo engaño el que han dado a las personas que asisten a las iglesias al decirle que el Hades es el infierno. El Hades no es el infierno. Ahora le voy a demostrar en la Biblia. El Hades es la antesala del infierno. No me le llame purgatorio, por favor, no es purgatorio, es Hades. En el hebreo Sheol, en el griego Hades. Es un lugar geográficamente que no sabemos dónde está, pero toda persona que muere hoy sin ser salva va al Hades, a ese lugar va. Una antesala del infierno. ¿Van a salir de ahí? Sí. Apocalipsis 20, 11 al 15 lo vamos a estudiar ahora. Dice que van a ser sacados para ser lanzados al lago de fuego, que es el infierno. En el Hades en este momento están todas las almas que han muerto sin su salvación, esperando la sentencia total, que es el lago de fuego. Este hombre en el Hades, ¿qué alzó? Sus ojos. Piensa en esto. En el lugar de tormento va a haber sensación de ojos. Y además dice, estando en tormento y vio de lejos, vio de lejos, hay sensación de vista, pudo ver a Abraham y a Lázaro en su seno. Se llama el paraíso. Seno de Abraham, entiéndase paraíso, no es el cielo. Voy a decir esto, el infierno no ha sido inaugurado y el cielo tampoco ha sido inaugurado. El infierno tiene una antesala que se llama Hades y el cielo tiene una antesala que se llama paraíso. Hasta que acontezcan todas las profecías bíblicas, entonces se inaugura el cielo, se inaugura también el infierno. ¿Quién va a inaugurar el infierno? ¿Quién va a ser el primero en ser arrojado en el infierno? Apocalipsis 19 y 20 dice claramente que no es el diablo, es el falso profeta y el anticristo. Luego el diablo y luego las almas pecadoras. Así es el orden que Apocalipsis ha dado para inaugurar ese lugar de tormento. Sigue diciendo este hombre sufriendo mucho, entonces él dando voces. ¿Qué significa eso? Sensación de paladar, de lengua, de boca para hablar. Dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. Cínico. Todavía piensa que su dinero y su altivez le sirve allá. Mande a Lázaro que moje ese pobretón, mándelo. El pobretón estaba en el paraíso, mientras él estaba atormentado, sin poder tomar agua. ¿Alguna vez ha experimentado una sensación de sequedad insaciable?
multiplíquelo por 100,000 veces lo que se va a sentir en el infierno. Es real el infierno. Por favor, sé humilde de corazón y busca la verdadera salvación. Saca tus trofeos de tu vitrina, que has bautizado tanto, que has predicado tanto, que has orado tanto, que has hecho tanto. Nada. La Biblia dice que todas tus obras son como trapos de inmundicia. No sirven de nada para entrar al cielo. La salvación es para los pecadores. Si no llegas a la conclusión por la palabra en tu condición, no vas a poder entender la salvación. Vas a añadir un conocimiento nada más. Nacer de nuevo es otra cosa diferente a solamente tener un conocimiento. La Biblia dice: y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, ¿qué le dijo? Acuérdate, memoria. Acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Tú eres atormentado. Es un lugar real. Ningún video, ninguna fotografía, nada de lo que el ser humano pueda tratar se asemeja a lo que realmente es el infierno. Pero hay cosas que podrían un poquito ilustrar, pero nada va a poder realmente mostrar lo que es el infierno, el lago de fuego. Así muchas personas van a estar atormentadas. Dios no desea eso para ti. Puedes ser viejito, puedes ser jovencito, adolescente. Puedes tú haberte guardado para el Señor 20 años, 25 años. Si no tienes tu salvación, no entras al reino de los cielos. Además de todo esto, le dice versículo 24, 25, pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Verso 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. Lea conmigo lo que está en rojo en voz alta. ¿Cómo dice? De manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. No me venga entonces con que tú has visto a tu abuelito, que has visto a tu abuelita, que se me apareció fulano. Mentira. Si no, entonces la Biblia es mentira. La Biblia dice que nadie puede pasar ni del paraíso al Hades, ni del Hades al paraíso, menos para la tierra. ¿Qué haces tú pidiendo por un muerto? Ya no puedes hacer nada. Filosofía de hombre, pensamiento de hombre. Sí, mi fulano está en el purgatorio, vamos a rezar mucho y a ofrecer unas cuestiones para que pueda salir y pasar. Es una mentira. En la Biblia no está eso en ningún lado está en la Biblia eso. Abraham dice: hay una cima, no se puede pasar ni de aquí para allá, tampoco se puede pasar de allá para acá. Como vemos en esa imagen, es tormento y mucho tormento, es real. No queremos que ninguno vaya a ese lugar, Jesucristo tampoco, el Padre tampoco. Por eso tenemos que tener nuestra salvación. Lea en voz alta, ¿cómo dice? Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Espíritu de evangelismo demasiado tarde. Quiero que le prediquen a mis 5 hermanos. Yo amo a mis 5 hermanos, no quiero que vengan aquí. Así, hermanos, si entendemos la Biblia correctamente, hoy, siglo XXI, hay millones, miles, cientos de familiares, amigos, conocidos nuestros que están gritando: díganle que esto es verdad. Por favor, que alguien vaya y les diga que esto es verdad. Porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan también ellos a este lugar de tormento. Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen. ¿Quién es Moisés y los profetas? Ya habían muerto también. ¿Dónde está Moisés y los profetas en el siglo XXI? En la palabra. Aquí tenemos todos los libros escritos por los profetas mayores, profetas menores, proverbistas, salmistas, entre esos pastores generales, entre esos muchos hombres que se consagraron a Dios y Dios los utilizó para escribir este libro. Ahí está la palabra, óiganla. Pero él contesta:
Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, ¿qué dice? ¿Cómo dijo Jesucristo? ¿Qué tenemos que hacer para poder entrar al reino de los cielos? Marcos capítulo 1 versículo 15: arrepentíos y creed en el evangelio. Este hombre reconoció que tenía que arrepentirse demasiado tarde. Por favor, que mis 5 hermanos se arrepientan. ¿Qué es arrepentimiento? Reconocer que hemos pecado, reconocer que nada de lo que hagamos puede llevarme al cielo. Arrepentimiento: Señor, me arrepiento de haber creído que por haberme bautizado ya era salvo, de haber creído que porque yo hice todas estas obras ya era salvo. Me arrepiento, Señor, de haber confiado en cosas que tú nunca mandaste, por ser una persona negligente y no diligente para estudiar las escrituras. Como la Biblia dice, los de Berea en el capítulo 13 verso 16, si estoy citando bien el texto de Hechos de los Apóstoles. Pero los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica. Escudriñaban la palabra para ver si todo era así, no para contender y pelear. No, el pastor dice que no hay que pedir perdón, pero déjeme que ya voy a ir. Eso significa, eso se llama pelear. Pero si usted va y escudriña con un corazón manso, sincero, Dios puede ayudarte y puede guiarte. Con altanería y orgullo, Dios nunca va a respaldar eso. 31: mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. La salvación viene por el evangelio. Esa es la salvación. ¿Qué significa evangelio? Es la palabra griega evangelion, que significa buenas nuevas, buenas noticias. ¿Cómo es la salvación? Tengo que conocer las buenas noticias. Eso es la salvación. ¿Cuál es la buena noticia? ¿Tiene algo de bueno que yo termine este seminario haciendo un llamado a la salvación e invitando a todo el que quiera recibir a Jesucristo como su Salvador? Venga aquí al frente, repita conmigo después de que haga la oración: lo zambullo en una piscina secreta que tenemos en nombre de Jesús, lo sacamos, lo lavamos, pero sigue teniendo pecado. Ahora le digo: ¿ya usted reconoce a Jesús como Salvador? Sí, lo reconozco como Salvador. Excelente. Ahora váyase para su casa y pórtese bien, porque si no se va al infierno. ¿Cuál es la buena noticia? Me voy para mi casa igual o peor de angustiado, porque ahora tengo un conocimiento más alto del infierno. Y me voy pensando: oh Señor, gracias porque me salvaste, bendito sea tu nombre. Y en esa la esposa no le calienta la comida, ni siquiera le cocinó, y usted entra en un colerón, que no suele pasar a los hombres, yo sé que no, pero entra en un colerón y te enojas y te acuerdas. Mateo 5:22, aquí guardado en tu mente y en tu corazón: cualquiera que se enoja será culpable de juicio y será culpable de infierno. Señor, pastor, cometí un pecado, ¿qué hago? Pídale perdón a Dios. Ya le pedí perdón, ya puedo ir al cielo. Sí, pero mejor pídale por si mañana se enoja. Adelántese. Una tremenda mentira. Pero muchos se anclan en su necedad, necios de corazón, porque cuando nos mueven nuestras creencias, así suele pasar. Un muchacho me contó que le estaba predicando a un familiar y le estaba hablando con la Biblia abierta, explicándole en su misma Biblia. Dios habla hoy, explicándole, y esa persona se enojó. No me muestre más eso, no quiero saber, pero es que está en su Biblia, no me interesa, no quiero saber. Necedad de corazón. Sé humilde, porque el castigo es un castigo real. Veamos un videíto un poco con la luz ahí, de algo que medio podría ilustrar. Ruegos de auxilio que se pierden en la oscuridad. Cada sonido parece venir de todas partes y de ninguna. La sensación es clara. Estás al borde de algo prohibido. La Biblia advierte de un infierno real, un lugar de tormento donde el fuego nunca se apaga y el dolor nunca termina. Un sitio tan aterrador que ni los mismos demonios desean estar allí. Cada sombra. Sí. Como les dije ahora, nada de lo que podamos ver hoy, voy a enseñar varios videos y imágenes, va a ilustrar lo que realmente es ese lugar. Se quedan cortos. Ahí muestran tierra seca. No hay tierra seca, es mentira.
El lugar del infierno la Biblia le llama lago de fuego. ¿Cómo es un lago? No hay tierra. Cuando uno va a Nicaragua, casi desde que entra a Nicaragua usted ve un lago. Y luego usted va donde usted vaya, al centro de Nicaragua, hasta Momotombo fui. Allá lejísimos, pasando La Paz Centro, entrando para allá adentro hasta Momotombo. Y cuando uno llega a Momotombo, entrando a Nicaragua está el lago y llegando a Momotombo está el lago. Un lago inmenso, usted lo ve por todo lado, parece el mar. Yo estuve metido un poquito cuando terminaba el seminario en las noches, el pastor me decía, vamos para que se refresque porque es bien caliente. Y entrábamos en ese lago como unos 100 metros hacia adentro y con el agua así, todavía en las rodillas, en la cintura. Y ahí nos sentábamos en esa agüita, habían 3 volcanes ahí, uno en tamaño así. El pastor me hizo una pregunta, pastor, ¿cuál cree usted que es el más grande? Y yo le dije, pues ese que está en la esquina se ve muy grande. No, ese es el más pequeño. ¿Cómo así? Sí, porque se mide el tamaño por la profundidad. Donde estalla ese volcán termina todo Momotombo. Los volcanes están diseñados para que un día llueva fuego en esta tierra. Así va a ser el castigo para esta tierra. ¿Cómo va a ser el juicio final? La Biblia enseña cómo va a ser el juicio final. Se llama el juicio del gran trono blanco, así se llama. Juicio del gran trono blanco. Juan vio cómo va a ser el juicio final, donde no queremos que ninguno de ustedes nunca vaya a ir. La Biblia dice en Apocalipsis 20:11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, poderosos, también pobres. ¿Cómo estaban? Por favor, ¿cómo estaban? De pie ante Dios. ¿Por qué de pie? Dígame, ¿quién va a querer estar de pie delante de Dios? Si cuando se aparece un ángel que es una criatura menor que los hijos de Dios, y cuando se aparece un ángel a un humano, la tentación de cualquier humano es postrarse. En la Biblia, hasta Juan, el discípulo, cayó en ese mal. Cuando vio el ángel se postró y el ángel le dice, no, levántate, yo soy un siervo como tú, no te postres. Ahora, ¿quién va a querer estar de pie delante de Dios? Un día estaba investigando la palabra hebrea bendición, que se utiliza mucho en la iglesia. Y usted le pregunta a 100 cristianos qué significa bendición y te responden cualquier cosa menos lo que significa. Bendición, pues no sé, que te vaya bien, pues que venga mucha prosperidad. No, la palabra bendición en el hebreo original que se utilizó en Deuteronomio capítulo 30, versos 18 y 19 significa literalmente arrodillarse. Eso significa, Dios te bendiga, Dios te permita estar de rodillas delante de Él. Bendiciones, Dios te permita estar de rodillas delante de Él. Dios me bendijo, ¿por qué? Porque me pude arrodillar delante de Él para clamar y pedir lo que fuera. Significa humillación, arrodillarse. Un regalo que le pertenece solo a la iglesia de Cristo, solo a los hijos de Dios. La bendición de Dios es solamente para sus hijos. Mire, en el juicio final no hay bendición para ellos. Ellos estaban de pie ante Dios. Pero la Biblia dice, y los libros fueron abiertos. ¿Cuáles libros? Pero después dice, y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Fueron abiertos los libros. ¿Cuáles son esos libros de los que habla la Biblia? Aquí están, todos los profetas, la ley de Dios. Todos los que mueren viviendo por la ley van a ser juzgados. Lamentablemente la mayoría de grupos religiosos, el 99,9% de los que van a muchas iglesias confían su salvación en la ley. Dicen con su boca que es por gracia, pero están confiados que se están portando muy bien. Están confiados que se están guardando para Dios. Y cada rato, típico, están sacando su dedo contra los que no hacen lo que ellos creen que tienen que hacer para ser salvos. Cada rato están con su dedo apuntando, mire ese, yo sí puedo ir así, tú no puedes ir, yo sí puedo ir, como hizo el fariseo con el publicano.
El fariseo puesto de pie, dice la Biblia, de pie. Qué curioso. Lucas 18, 8 en adelante. Qué curioso. El fariseo puesto de pie, como van a estar en el juicio final. Dice, oraba consigo mismo, ni siquiera levantó sus ojos al cielo. Consigo mismo, gracias te doy, Padre, porque yo sí me guardo para ti, porque yo doy diezmo de todo lo que gano. Yo nunca he tocado una mujer, nunca he pecado. Ay, Señor, yo soy tan bueno. Y vuelve a ver al otro que está golpeándose el pecho, arrepentido, reconociendo, soy un vil pecador. Aunque doy mi ofrenda, aunque voy a la iglesia, reconozco que soy un vil pecador. Y vuelve a ver el fariseo y dice, no como que anda quién sabe en cuántos pecados. Yo no soy así. Y dice Cristo, termina diciendo, de cierto os digo que que lo único que decía es, Señor, sé propicio a mi pecador, descendió a su casa justo. ¿Cómo? Mientras que el otro, no. ¿Cómo pudo pasar eso? ¿Qué hizo ese pecador para ser justo? Se arrepintió y creyó el evangelio. No hizo nada más. El otro, que hacía muchas cosas, camino al infierno, porque estaba poniendo su confianza en sus obras. Ese se lo aseguro por la Biblia que va a estar aquí. Y la Biblia dice, y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Versículo 13. Y el mar entregó los muertos que habían en él. Y mire lo que aparece. Y la muerte, ¿y qué? No que el Hades es el infierno, no es el infierno, es la antesala. Y el mar entregó los muertos. Y el Hades, ¿qué entregó? ¿Quién estaba en el Hades? Según la Biblia, ¿quién estaba en el Hades? Es una pregunta, hermano, si no yo me devuelvo y empiezo de cero. No me importa, salimos de aquí más tardecito. Se esforzaron para contestar. ¿Quién estaba en el Hades? El hombre rico. Ahora lo sacan al hombre rico juntamente con muchas personas que han muerto. Ahora en el juicio final van a ser sacados. Y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Lea conmigo lo que está en rojo. ¿Cómo dice? Y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Por qué Dios le pidió cuentas? Porque no hicieron la primera voluntad. ¿Cuál era la primera voluntad? Tenían que arrepentirse y creer el evangelio. Seguro rechazaron el evangelio ellos. Pero sigue diciendo, para terminar, el juicio del gran trono blanco y la muerte y el Hades mismo, el lugar físico, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte, la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Una pregunta, hermano. ¿Tu nombre ya fue inscrito en el libro de la vida? Sí, pastor. ¿Y cómo sabes? Porque ya yo le pedí perdón a Dios. Religión. Ya yo me bauticé. Religión. Pastor, porque yo no peco. Mentiroso. No te enojas. No tienes malos pensamientos. La Biblia dice en el libro de Job que beben la iniquidad. No, cometen la iniquidad como tomando agua. ¿Cada cuánto tiene que tomar agua una persona? Todos los días, constantemente. Así es el pecado del hombre. Ya estás pecando gravemente pensando que tus obras son tomadas en cuenta. De nada sirven. Las únicas obras que Dios toma en cuenta son de las que ya recibieron su perdón de pecados. Dice la Biblia, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Vamos a ver un videíto, darle seguimiento al que estamos viendo ahora. Si mermamos un poco la luz para que se pueda ver un poco mejor. Vivo, hambriento, escuchemos. Devorando todo lo que toca. Se escuchan voces, son gritos, susurros, ruegos de auxilio que se pierden en la oscuridad. Cada sonido parece venir de todas partes y de ninguna. La sensación es clara. Estás al borde de algo prohibido. La Biblia advierte de un infierno real, un lugar de tormento donde el fuego nunca se apaga y el dolor nunca termina. Un sitio tan aterrador que ni los mismos demonios desean estar allí. Cada sombra parece moverse, cada segundo se siente eterno. Es como si el abismo te llamara, esperando que des el primer paso. Estás frente al umbral del horror.
y lo que está por revelarse podría perseguirte esta noche. Prepárate, porque el verdadero infierno está a punto de abrirse. El fuego crepita, pero no es un fuego que consume y se apaga. La Biblia dice que es un fuego eterno, un fuego que nunca deja de arder. No es un lugar de descanso, es un lugar de tormento. Jesús lo llamó Gehenna, el fuego que jamás se apaga, donde el gusano no muere y el crujir de dientes es eterno. Marcos 9:48 habla de un lugar donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Imagina cuerpos en descomposición que nunca dejan de sufrir, almas atrapadas sin posibilidad de escapar. Mateo 25:41 revela algo aún más aterrador. Este lugar fue preparado para el diablo y sus ángeles, un sitio tan espantoso que su misma existencia es una advertencia. Las escrituras lo llaman un lugar de tinieblas de afuera, donde no hay luz, no hay consuelo, no hay agua para calmar la sed. Solo oscuridad, calor insoportable y el dolor que nunca se detiene. Es un destino del que no se puede salir, porque no existe puerta de regreso. Apocalipsis 14:11 dice que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche. Piensa en eso, ni un solo segundo de descanso. La eternidad entera ardiendo en un mar de fuego, sintiendo el peso de cada pecado, escuchando los lamentos de millones de condenados alrededor, pero sin poder tocar. ¿Qué tal que sea verdad, hermanos? Que lo es. ¿Qué tal que sea verdad? Que lo es. Que tú mueras esta noche, tu espíritu sí o sí va a salir de tu cuerpo. Va a salir, hermano, en verdad. Este libro el compositor de este libro es Dios. Él le dijo a los judíos: se portan mal, te van a cortar la nariz y las orejas, y lo cumplió. Oye, los voy a levantar por amor a mi nombre. ¿Los levantó, sí o no? Y donde hay tierra seca, va a ser labrada. ¿Lo cumplió, sí o no? Y donde no hay agua, va a sobrar el agua. Y a ustedes les voy a dar tanta riqueza que nadie lo va a igualar. ¿Lo hizo, sí o no? Sí lo hizo. También prometió para los gentiles una condenación eterna. Si no tienes el perdón de tu pecado, te mueres, te vas al infierno. Mire, te vas a morir, hermano, por favor. Entiéndate, nos vamos a morir. En cualquier momento dejamos de respirar, nuestro espíritu va a salir y te vas a encontrar en una realidad. Es real. Vas a abrir tus ojos, mire, esto es real, es real. Hiciste mi voluntad. Y vas a tener que gritar: sí, sí, porque yo hice. No hay misericordia. Por eso hay un evangelio verdadero que está siendo predicado en el mundo entero. Pero también hay una fe falsa. ¿Qué es una fe falsa? Cuando creo en la filosofía de los hombres. Como yo le ruego a mi Señor que me ayude a predicar mansamente, humildemente, que no se vea arrogancia, grosería, confrontación, sabiduría. No quiero nada de eso. Lo único que anhelo es transmitirte una noticia. Si tienes pecado, te vas al infierno. Yo quiero explicarte, no porque sea mejor que usted. Yo quiero explicarte no porque yo tenga más conocimiento que usted. No dudo que muchos de ustedes tengan más recorrido, más conocimiento, más teología, mucha más que yo. No lo dudo. Pero de repente no tienes lo más importante: el perdón de tus pecados. Y la teología no te va a salvar. Tus obras ni nada de lo que tú has hecho, ni nada de lo que has entregado para la obra te va a salvar. Necesitas el perdón de tus pecados. Y el perdón de los pecados no se reciben por medio de las obras. Tú ya has pecado mucho. La Biblia dice en Apocalipsis 21:8: pero los cobardes e incrédulos. ¿Quiénes son los incrédulos? ¿Quiénes son los incrédulos? Son los que no creen en el evangelio. ¿Y por qué no creen en el evangelio? Porque o lo han rechazado o no lo han oído. Igual son incrédulos. No, un incrédulo no es alguien que dice: yo soy ateo, no creo en Dios. No. Tú puedes creer en Dios, ser cristiano, bautizado y todo lo que hace el nombre de cristiano, pero tienes el perdón de tus pecados. Ya puedes decir contundentemente, claramente: no tengo pecado, pastor.
Yo no tengo pecado, ya fui perdonado. ¿Puedes decir eso? Sí, claro que puedo decirlo. Y si pecas mañana, no, ya se pone feo el asunto. O sea, yo creo mis pecados hasta donde pida perdón. De ahí para adelante pulséela. No, eso es un perdón que no es perfecto. No es el de la Biblia. Con ese perdón no vas a poder entrar al cielo. Los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios. ¿Cuántas veces has fornicado en tu mente? ¿Cuántas veces has adulterado en tu mente? ¿Cuántas veces has cometido abominación, idolatría? Y todos los mentirosos, ¿cuántas veces has mentido? Por favor, hermano, todos los que aquí tienen renombre, que hacen algo para Dios, ¿has mentido? Sí, muchas veces. ¿Y cómo haces para solucionar ese pecado? ¿Cómo solucionas tú cuando pecas? A ver, quiero hablar a los que en esta noche con honestidad de corazón mantienen su posición: yo soy salvo y yo me voy al cielo. Quiero preguntarle, cuando pecas, ¿cómo solucionas tu pecado? Pastor, le pido perdón. Hoy te hago una pregunta. Sales por esa carretera, vas ahí, no, yo soy salvo, a mí no me va a mover nadie con esas cosas, yo soy salvo, yo voy al cielo. Ok, sales ahí, pum, cometes un pecado. Tienes un deseo impuro y la Biblia dice que los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. Claramente lo dice, ni los fornicarios, porque de dentro del corazón salen los malos pensamientos. Tienes un pecado, codicias la mujer de tu prójimo y además que te robaste una sombrilla que no te pertenecía. Ya tienes 2 pecados. Cuando te subes a tu carro vas pensando, ay, me robé esto. Y además que la doctrina de pedir perdón, se le hay que añadirle otro poquito, porque no es así que pido perdón y ya. Es que tienes que llegar a tu casa, poner a Marcos Witt, Jesús Adrián Romero, Alex, cualquiera de esos cantantes. Tienes que escuchar un ratito, adorar, y ahora sí ya un poquito más preparado. Entonces, Señor, perdóname por ese paraguas que me robé. Mañana yo voy a devolverlo y fuiste ese deseo tan impuro que tuve por el prójimo y la prójima. Señor, perdóname, te lo pido, por favor. Ok, ya, quedaste perdonado. Te levantas, sales, te sientas en la sala a descansar. Pum, te entra un mensaje con una imagen indecorosa. Y la miras y la deseas. Y con tanto deseo, impureza, te quedas allí clavado. Y te da un infarto y te mueres. ¿Puedes entrar al cielo? Pastor, no, porque no alcancé a pedir perdón. Entonces tú eres salvo, ¿por qué? Por tus obras. Porque tienes que estarte poniendo cuentas a Dios. Eso no lo enseña la Biblia en ningún lado. La salvación es una, se recibe una vez y para siempre. Por eso se llama salvación eterna. Y el que recibe la salvación, el Espíritu de Dios entra en él. ¿Cómo solucionas tu pecado delante de Dios cuando pecas? ¿Cómo lo soluciona? ¿Qué haces? Yo podría darle un montón de cosas que la gente enseña, pero es lo que la Biblia enseña. Va a haber un juicio final. Cuando esa persona muera, que te representa a ti, dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, te representa a ti, me representa a mí. ¿Qué pasa? El espíritu sale y fue lanzado al lago de fuego. Tu nombre tiene que ser inscrito en el libro de la vida. Hoy, mañana o el domingo va a entender usted completamente cómo es que tu nombre puede ser inscrito en el libro de la vida. Dios cumple sus promesas. Sin pecado, vida eterna. Con pecado, infierno. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces irán también los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. No, un texto más, capítulo 25, verso 46. E irán estos al castigo eterno. ¿Y quiénes van a ir a la vida eterna? ¿Quiénes? ¿Quiénes son los justos? Los que se portan muy bien. Entonces es por obras. ¿Quiénes son los justos? Los que ya hicieron la oración, pidieron perdón, se bautizaron, dieron la ofrenda, dieron el diezmo, se casaron, ya no tienen malos pensamientos, se portan muy bien, ya pueden entrar al cielo. ¿Para qué murió Cristo si tú ibas a poder portarte bien? Mentira, somos pecadores, eso te hace más pecador todavía. Para ser justos yo tengo que entender cómo. Como dije yo hace 9 años, yo soy un pecador justificado.
Pero entonces, ¿qué es? ¿Justo o pecador? No, sigo siendo pecador, pero justificado. ¿Qué es eso tan raro? Si yo voy ante los tribunales de justicia en Costa Rica porque maté a una persona y entonces me declaran culpable pero justo a la misma vez, juez, estoy un poco confundido. O soy culpable o justo. Es culpable pero justo, váyase para su casa. No, o soy justo o soy culpable. O me extiendes el perdón o me culpas. ¿Cómo va a ser las dos? No se puede. Por eso necesito entender en la Biblia cómo ser justo para no ser salado con fuego. Porque todos serán salados con fuego. Está hablando del infierno desde el verso 42. Si tu ojo te es ocasión de pecar, sácalo. Si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Si tu pie te es ocasión de pecar, córtalo. Mejor te es entrar al reino de los cielos tuerto, manco, sin mano, sin pie, que ser lanzado al lago de fuego completo. Porque todos serán salados con fuego. Lea conmigo estos dos textos, por favor, en voz alta. Como dice, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Cuántos aquí son justos? Como Jesús. A las visitas, por supuesto. ¿Cuántos aquí son justos como Jesús? Sin pecado, sin un solo pecado. No tengo pecado. ¿Cuántos pueden decir hoy, ya, no, pastor, yo soy justo como Jesús, no tengo pecado? Veamos un pequeño video para ir cerrando esta primera parte. A ver si se puede ver, porque me quiso dar problema hoy. Imagina abrir los ojos en la eternidad. Luz, por favor. Y darte cuenta, con horror absoluto, de que estás perdido para siempre. No es un sueño, no es metáfora, es real. Estás en el infierno, el fuego te envuelve, pero eso no es lo peor. Lo peor es la memoria. Cada vez que alguien te habló de Cristo, cada vez que sentiste el llamado, cada vez que dijiste después, te ofrecieron la sangre del Hijo de Dios y la rechazaste. Te hablaron de la cruz y te burlaste. Tenías una Biblia en casa, pero nunca tuviste tiempo. Ahora el tiempo se ha acabado. Ya no hay altar, ya no hay perdón, solo juicio y la eterna agonía de saber que pudiste ser salvo. Pero hoy aún respiras, hoy aún puedes correr a la cruz. Cristo sigue con los brazos abiertos. No juegues con tu alma. No te arriesgues a despertar un día y descubrir que el infierno es real. Ven a Cristo hoy, antes que sea tarde. ¿Cómo va a ser ese lugar de tormento? En primer lugar, va a haber mucho tormento. Se puede ver. Hay cuerdas vocales. Fuego. Podríamos comparar con el fuego de la zarza. ¿Por qué? Y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Las almas no se consumen por el fuego. Van a estar ahí eternamente. Sed insaciable. Va a haber memoria. El lugar es eterno y fue diseñado por Dios. Dios fue quien lo diseñó. ¿Cuántas personas que ignoraron esto, que rechazaron esto, están realmente sufriendo el castigo eterno? La Biblia dice que el que confía en su propio corazón es un necio. Que dice, mas el que camina en sabiduría será librado. El que confía en su corazón, en sus propios pensamientos, en sus propias actitudes, en sus propios sentimientos, es un necio. Porque engañoso y perverso es el corazón. La sabiduría de la salvación solo viene de Dios. La religión, religar y volver a unir, no nos puede acercar a Dios. Entonces, ¿cómo puedo ser salvo? Solo queda un camino. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Lea conmigo el 9. ¿Cómo dice? No por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué son obras? Trabajar con esfuerzo.
La salvación es por medio del Evangelio, arrepintiéndonos y creyendo el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Tienes que escuchar el Evangelio verdadero. El Evangelio verdadero es una noticia que te deja sin pecado. Es una noticia que te deja justo, sin pecado. Es una noticia que tiene que ver, cambia el entendimiento, cambia el corazón. ¿Cómo es el corazón? Perverso y malo. Después del Evangelio, Dios cambia el corazón, transforma el corazón. Mi mente es diferente. Ahora puedo volver a ver a cualquier persona a los ojos y decir: soy justo, no tengo pecado. Si me muero hoy, me voy al cielo porque soy justo. Puedes dormir tranquilo, caminar tranquilo. No estás pensando, porque el pecado como deuda, tú vas a entender, con esa noticia vas a entender que ya fuiste perdonado completamente. Y tienes pecado, no tengo pecado. Y cuando pecas tampoco tengo pecado. ¿Por qué? Porque la buena noticia me enseña en la Biblia. No, imagínense ahora, hermanos, dentro de 20 minutos, bueno, ahí debajo de la mesa hay un libro, quiten la Biblia y vamos a estudiar la salvación de ese libro. No, le tengo que mostrar en la Biblia todo esto que te estoy explicando. Tu espíritu va a quedar sin pecado, tu espíritu, vas a estar tan feliz como lo estuve yo y como lo sigo cada día de mi vida, que recuerdo cómo fue el perdón de mis pecados. Fue un regalo. La Biblia dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Yo quiero prepararte para que no tengas que ir a ese lugar. Voy a repetir, no porque yo sea un teólogo, no porque yo soy el máster en no sé qué, no soy nadie. Simplemente tengo el Evangelio, como lo tienen ya muchos en esta congregación, desde muy jovencitos hasta muy adultos. Eso es todo. Tengo la buena noticia, te la quiero compartir para que tú te hagas un vocero también. En la Biblia hay una historia de un hombre que se llamaba Cornelio. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Lea conmigo el verso 2. ¿Cómo era su récord? ¿Cómo era su vida? Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿Cómo era la vida de él? ¿Pecador, pecador, o una persona con muy buena vida? ¿Cómo dice la Biblia que era? Piadoso. ¿Sabe, hermano? Yo leí esta historia no sé cuántas veces, la enseñé no sé cuántas veces como pastor, como evangelista, como predicador en grupos, hasta que un día estaba yo en esa oficina muy frustrado porque estaba recibiendo este mismo mensaje y lo único que me dejaba era confusión. Ya yo entendía, no es pidiendo perdón, no es dando la ofrenda, no es yendo a ningún lado. ¿Cómo entonces? Pero yo me enojé mucho. Se me quería salir lo colombiano por primera vez con ese pastor. ¿Cómo así, Cucho? Le decía yo. ¿Cómo así? ¿Que entonces qué? Y un día me levanté así, de ahí en esa oficina, me levanté, él estaba sentado y me le puse de frente y le dije: vea, caballero, con todo el respeto, ¿cómo usted me dice que yo no soy salvo, que yo no tengo al Espíritu de Dios? ¿Cómo me dice eso? ¿Quién me levanta a mí a las 3 de la mañana a orar? ¿Sabe cómo fui? Como el fariseo, así mismo, yo no me daba cuenta. Yo me levanto a las 3 de la mañana a orar sin que nadie me llame, ni mi esposa se da cuenta porque no ocupo que nadie sepa. Es una relación entre el Altísimo y su Hijo. ¿Cómo hice para dejar de fumar marihuana? ¿Cómo hice para dejar de consumir cocaína? ¿Cómo hice para dejar las armas? ¿Cómo hice para alejarme de ese mundo tan peligroso en el que yo estuve? Y además añadí otras cosas que ni siquiera públicamente podría yo decir. Antes por un poco de ignorancia las decía. Ya no conviene, ¿no? ¿Para qué? No edifica. Pero hice cosas terribles, muy malas. Con armas en mis manos, metido en la violencia. Ahora le digo yo, ¿quién cambió mi vida entonces? Si no es el Espíritu Santo, dígame, ¿quién cambió mi vida entonces? Y él me miró así y me dijo: abra Hechos 10, yo te voy a explicar algo. Y abrimos Hechos 10 y me leyó estos versículos. ¿Cómo era Cornelio? Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Y me preguntó: ¿Cornelio era salvo o pecador? Y yo le contesté: obviamente salvo.
y me preguntó, si se muere, si esa noche se muere Cornelio, ¿dónde se va? ¿Al cielo o al infierno? Al cielo, pastor, ¿no está viendo? Es más, Cornelio y yo nos damos así de pechito los dos. Quizá yo un poquito más porque estoy vivo todavía y puedo hacer más, ya él se murió. Piadoso y temeroso de Dios. ¿De dónde salió mi respuesta? Del corazón. Hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Además, explíqueme cómo Cornelio vivía también. Cornelio vio claramente una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, se le apareció un ángel. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Me volvió a preguntar, si Cornelio se muere, ¿va al cielo o al infierno? Y yo le contesté, al cielo, pastor. No le digo que Cornelio y yo vamos ahí pecho a pecho, no, al cielo va. Y el pastor me dijo estas palabras, no, Cornelio no era salvo, si se muere se va al infierno. Yo me puse tan feliz porque dije, lo agarré. Este Señor me tiene que mostrar esto en la Biblia y no va a poder. ¿Cuántas veces he leído Hechos de los Apóstoles? ¿Cómo me va a salir que no escribe? Vea, hermano, Dios es mi testigo, no estoy inventando como un chascarrillo, no, yo me alegré. Porque ese Señor me tenía ahogado con todo lo que me estaba explicando. Yo no podía defenderme. Muéstreme en la Biblia donde dice pedir perdón. Ya agoté todos mis cartuchos. Muéstreme, me explicó la oración de fe, que de todas maneras ya yo no tenía confianza en ella, pero tampoco todos los cartuchos. Cuando me dijo que Cornelio no era salvo, yo dije, aquí fue. Yo le dije, pastor, disculpe, me tiene que mostrar en la Biblia. Sí, ahorita le muestro. No, ya, es que Cornelio sí era salvo. ¿Y sabe qué hizo? El ingrato. La otra semana lo vamos a ver. Es un ingrato. ¿Cómo va a ser eso? Y yo me fui a leer y a buscar, pero mi entendimiento no estaba claro. Aparece toda la historia. ¿Por qué? Porque uno se queda en el capítulo 10. No se me ocurrió leer el capítulo 11. Solo me quedé en el capítulo 10 y que el capítulo 10 habla algo muy bonito. Llegó, oraron, recibió al Espíritu. No, Cornelio era salvo. Yo venía, hermano, cuando yo estudiaba con ese pastor, yo no me sentaba a aprender, yo me sentaba a pelear. Yo me iba toda la semana para mi casa a prepararme para darle duro a ese pastor. 1 hora y media después salía achicopalado de ahí. Hasta que a la semana siguiente me explicó que un ángel se le apareció a Cornelio. ¿Para qué? Porque Dios quería salvar a Cornelio. Él no era salvo. Aunque daba ofrenda a las personas, ahí dice la Biblia, daba limosna. La limosna no se habla para Dios, se habla para las personas. Además, era temeroso de Dios con toda su casa. Pero hay un detalle. Dice que él era centurión de la compañía llamada La Italiana. Un centurión es un jefe de 100 soldados. Y cuando usted estudia un poquito el contexto, se da cuenta que para llegar a ser jefe de 100 soldados tuvo que tener un récord bien duro de guerrero. Quizás hasta algunos se tuvo que haber echado en el camino para llegar a ser nombrado jefe de 100 soldados. ¿Quién era Cornelio? Pero ¿quién era ahora? Un hombre que oraba, un hombre temeroso de Dios con su casa, un hombre que veía ángeles, un hombre de mucha comunión con Dios, pero no era salvo. Ese era yo, un Cornelio, predicador, bautizador, evangelizador, pastor, todo lo que usted quiera ponerme, hasta mis lenguas me daba de vez en cuando. Era yo un espiritual, pero era como Cornelio, sin la salvación. Dice que el ángel se le apareció y le dijo: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Él te va a enseñar a ti qué tienes que hacer. Entonces Cornelio envía 5 varones hasta donde están Pedro, estoy contando porque no podemos leer todo por el tiempo. Llegan hasta la casa donde está Pedro. Pedro les dice: ¿por qué me buscan ustedes que son gentiles? Yo no puedo entrar a su casa. Pero ya el Espíritu le había mostrado: ve donde está ese hombre gentil. Entonces los hombres le dicen: es que Cornelio vio un ángel
Y el ángel le dijo a Cornelio que te enviara a llamar a ti porque tú tienes algo que decirle a él. Y Pedro viajó hasta donde estaba Cornelio. Y cuando llegó, Cornelio cometió un tremendo pecado. ¿Cuál fue el pecado? Quiso adorar a Pedro. Así dice, literalmente se postró a besarlo. No, levántate, dice Pedro. Qué raro que los líderes de hoy en día se dejan besar la mano y se dejan dar esa clase de pleitesía. Pueblo idólatra, un Dios siempre va a tener, que se le va a poner en el camino. Pero luego, cuando Pedro entra, ora, Cornelio se salva su casa, se salvan sus amigos, lo mandan a llamar a Jerusalén a Pedro. Pedro, ven urgente a Jerusalén, tienes que darnos cuentas. ¿Por qué entraste a la casa de un gentil? Tú sabes que judíos y gentiles no pueden tener relación. No puedo explicar eso a profundidad. Pero los judíos no pueden tener ninguna relación con los gentiles, es decir, con los que no son judíos. Entonces Pedro va y llega hasta Jerusalén, capítulo 11. Y comienza a contarles en una asamblea, les dice, no, a mí se me apareció un ángel, el Espíritu de Dios me habló. Y me dijo que Cornelio también iba a recibir la salvación, aunque es gentil. En serio, sí, a Cornelio se le apareció un ángel. Pedro está contando en el capítulo 11. Usted lo puede leer después más a fondo, pero yo le leo. Mire lo que Pedro está contando. 11:13. Cornelio nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Lea conmigo el 14. ¿Cómo dice? Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Cornelio no era salvo ni su casa tampoco. Tenía que ir Pedro, que tenía el evangelio, para predicárselo, porque la salvación es por medio del evangelio. Dice Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel del cual no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el evangelio. Mas no todos obedecieron al evangelio. ¿Por qué? Porque se quedan con su religión. Se quedan con su propio pensamiento. No quieren oír el evangelio. O lo oyen y lo rechazan. Eso fue lo que pasó con los de Mateo 7:21. ¿Quién es el que entra al reino de los cielos? El que hace la voluntad de mi Padre, no por obras. Tienes que escuchar el evangelio. Y entonces les declararé: nunca os conocí. Por tiempo no les puedo enseñar, pero léalo en su casa. En Hechos 8:26 aparece la salvación de un hombre que era un etíope, eunuco etíope, de Etiopía, un negro. Este negro adoraba a Dios, iba todo, aunque era un etíope, había adquirido todas las enseñanzas de los judíos y cada año iba a la sinagoga, pero no era salvo. No entendía, no sabía cómo ser salvo, pero Dios levantó a uno que sí era salvo, llamado Felipe, para que fuera y le predicara el evangelio. Y también este hombre fue salvo por medio de la predicación del evangelio. Ahora voy a tomar unos minutos para terminar de complicar el asunto. Muy complicado. Te vas a ir con muchas dudas, pero mañana, si Dios así lo permite, vamos a empezar a resolverlas todas. La salvación, te voy a complicar mucho con esto. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Cómo es la salvación? ¿Cómo es la salvación? ¿Por gracia o por obras? No por obras, para que nadie se gloríe. Tenemos que arrepentirnos y creer el evangelio. Sin arrepentimiento no hay evangelio. Ahora, ¿qué pasa con la ley? ¿Puedo salvarme por medio de la ley? ¿Qué significa la Biblia cuando la Biblia dice no por obras para que nadie se gloríe? ¿Qué son obras? Pregunto, ¿qué son obras? Es una pregunta. Es trabajar con esfuerzo. Cuando hablamos de obras, la gente piensa en esto, pero yo voy a explicarlo así. Mi mano derecha
es un departamento de obras, unas obras. Mi mano izquierda son otras obras, se las voy a aclarar. Mi mano izquierda son las obras comunes de la vida. ¿Cuáles son las obras comunes de la vida? Ayudar a un ciego a cruzar una calle, comprar un diario y dárselo a una persona necesitada. ¿Sí o no? Ayudar a una persona que está en muletas, brindarle mi lugar para que siente. Esas son obras comunes. Darle un dinerito a una persona, ayudar a una mujer embarazada a cruzar la calle, son obras comunes. Pero en mi mano derecha hay otras obras. Se conocen como las obras de la ley. Es decir, la práctica de la ley. Para yo poder entrar al reino de los cielos, ¿tengo que guardar la ley de Dios? Una pregunta, ¿sí o no? No quieres contestar. Si tú me dices que no, entonces comamos y bebamos, forniquemos, adulteremos, robemos y hagamos cuanta cosa venga al corazón y ya somos salvos. Eso lo enseña un grupo religioso que se llama Salvo Siempre Salvo, que dicho sea de paso su líder, creo que sí, ahora no se me acaba de olvidar su nombre, Joaquín Aarón, algo, acaba de ser condenado preso por violación y un montón de cosas. Su hija aparentemente acaba también de matar a una persona a golpes. Son malos. Ok, si tú me dices que no hay que guardar la ley, entonces yo vuelvo y digo, forniquemos, robemos, igual me voy al cielo. Pero si tú me dices que sí hay que guardar la ley, entonces explíqueme estos pasajes que yo le voy a enseñar. Por eso es que está revuelta la gracia con la ley. Y el que no tiene el evangelio tiene que aferrarse de una de las dos. El que no tiene el evangelio verdadero se tiene que aferrar a una de las dos. Bueno, yo me aferro a que no tengo que hacer nada ni guardar los mandamientos, se desboca en el pecado. Como un monje, creo que era ruso, de apellido Rasputín. Este monje conocía la Biblia, vivía para Dios y un día se encontró con el libro de los Romanos capítulo 6 verso 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde? Ah, sí. Y se dedicó a las peores inmoralidades de la vida, porque él decía, más pecado, más gracia. Mentira. Repito, si tú me dices que no, comamos y bebamos y hagamos lo que sea porque soy salvo. Pero si tú me dices que sí, ¿cómo me explicas estos textos? Donde la Biblia dice claramente que por la ley nadie se salva. Entonces se revuelve, como no sé cómo ser salvo, me da mucho miedo decir que es sin la ley, porque imagínese el desorden. Entonces me aferro a la ley y te haces un maldito. La Biblia dice, un maldito todo el que cree que por la ley se puede salvar. Peligroso en ese estado en el que se encuentran muchos. Mejor conocer el evangelio verdadero. Con el evangelio verdadero, la ley toma el lugar correcto en el corazón de la persona que ya fue salvada, pero nunca confía en ella para ser salvo, como algunos arrogantes suelen decir, yo voy al cielo porque es que yo sí me porto bien. Yo sí, es que yo no peco, yo me guardo para Dios. Mentira, arrogancia del corazón. A Cristo necesitas para arrepentirte. No te has arrepentido, te crees bueno. ¿Quién hay bueno en la tierra? Ni aun uno. No existe ni un justo por sus propias obras. No lo hay. Dice primer texto aquí. Pero sabemos, ¿qué sabemos? Que todo lo que la ley dice, no robarás, no matarás, no tomarás el nombre del Señor en vano. Todo lo que la ley dice, ¿a quién lo dice? Lo dice a los que están bajo la ley. ¿Qué significa? Los que quieren salvarse guardando la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. La ley de Dios, en primer lugar, ¿para qué es? Para cerrar bocas. ¿Por qué? Yo soy salvo porque yo me guardo para Dios. Un momentico, ¿te enojas? Sí, me enojo, ya fallaste la ley. Un momentico, ¿has tenido un mal pensamiento? Sí, ya fallaste la ley. Un día, conociendo bien la ley, tienes que cerrar tu boca porque eres pecador. En segundo lugar, y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Cualquier ser humano que se exponga correctamente
a la ley de Dios, inmediatamente se va a dar cuenta que es pecador. Si no conoce la ley de Dios, se cree buena. Si conoce la ley de Dios, se va a dar cuenta que es pecador. Sigue diciendo, verso 20. Ya, lea conmigo en voz alta, por favor, no se me desanime. ¿Cómo dice? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Número 1, la ley me hace cerrar la boca. Número 2, la ley me hace quedar bajo el juicio de Dios. Y número 3, la ley me hace conocer lo pecador que soy. Ese es el propósito de la ley principal para la humanidad. El pueblo de Israel dijo, la guardamos, sí somos capaces. Y muchos pseudo cristianos del siglo XXI están ahí mismo. Sí somos capaces, sí podemos, vamos, pongámosle, un día lo vamos a lograr. La Biblia dice, ya que por las obras, ¿qué significa obras? Trabajar con esfuerzo. Ya que por las obras, la práctica de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Hermano, les voy a decir algo a estas alturas, ya me tengo la confianza para decirlo porque sé que usted va a venir mañana. Yo no solamente soy justo como Jesús. ¿Cómo lo logró? No porque soy muy bueno, soy terrible. Es porque oí el evangelio y lo creí. Y cuando entendemos el evangelio, lo que estamos recibiendo es un regalo de parte de Dios, y los regalos de Dios son perfectos, no son pequeñitos, son grandes. Como cuando el pastor me dijo que Cornelio no era salvo, así algunos pueden estar pensando, el pastor me tiene que mostrar en la Biblia. Te lo voy a mostrar. Cómo ser justo, no solo yo. En este lugar, no sé, 150 personas que asisten a este lugar, 170, 180 son justas. Un día estuvimos así, escuchando con mucha confusión, pero entendimos que por la ley, en primer lugar, nadie puede ser justo. ¿Lo dice aquí, sí o no? Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Por qué? Santiago dice ¿por qué? Lea conmigo en voz alta. ¿Cómo dice? Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Cuántos mandamientos tienes que faltar para ser un culpable? 1. ¿Ya lo cometiste? Sí, pastor. Entonces puedes cumplir, que además tenemos que añadir que son 613 preceptos, no 10, ni que se cerraron en 2. Eso es para los justos, pero los pecadores que creen que por la ley tienes que cumplir 613 preceptos. ¿Quién va a poder? ¿Cuántos fallamos al día? Dicen las estadísticas que una persona promedio miente 350 veces cada cuánto al día. Una persona promedio. ¿Cómo está? Ah, muy bien, muy bien. Mentira que se lo está llevando Sanballat y Tobías y Gesén. Mi amor, ¿cómo quedé? Hermosa. Y en el corazón, no sé, peinado no te va, mija. Papi, estoy gorda. No, mi amor, parece una barbicita. Y por dentro, mi amor, está bien, te has pasado ya. Así, mentiras cotidianas que son mentiras. Pero pero la mujer del Antiguo Testamento, aquella prostituta, mintió para cubrirlos a ellos. Hay una explicación. Abraham mintió hay una explicación clara ahí. No me venga con esos rollos. Un texto más. Capítulo 3, verso 10 de Gálatas. Porque todos los que dependen, significa recostarse, confiar en las obras de la ley, ¿cómo están? Bajo maldición. ¿Recuerdan los de Mateo 7:21? Señor, pero echamos fuera en tu nombre. Apártense, malditos. ¿Por qué? Confiaban en las obras de la ley. Por eso muchos hermanos, yo sé que muchos de los que están aquí y oyendo por internet han confiado toda su vida que mientras se estén portando bien se van al cielo. O sea, Jesucito más que yo me porte bien. Eso se llaman sectas. Sí, los testigos de Jehová, Jesús más el atalaya, los católicos, las tradiciones más la Biblia, siempre sumando algo. Los mormones, José Smith más la Biblia, libro mormón más la Biblia.
Elena G. de White o William Miller, los fundadores de la iglesia adventista, que hay que guardar todos los mandamientos. ¿Qué hacen ellos? La Biblia más los escritos de William Miller y de Elena G. de White, Elena Granmouth de White. Así ellos creen todo. Los pseudocristianos, sí, Cristo más que yo me porte un poquito bien. Ahí vamos juntos para el cielo. La Biblia dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Por qué? Porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Te quieres salvar por la ley? Tienes que guardar toda la ley por siempre. Fallas uno y ya estás listo. 11. Lea conmigo en voz alta. ¿Cómo dice? Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Otra vez, porque por la ley, ¿cómo dice lo que está en rojo? Ninguno se justifica para con Dios. Entonces, si no es por la ley, ¿cómo puedo llamarme justo? Si no es guardando la ley de Dios, ¿cómo entonces yo puedo llamarme justo delante de Dios? ¿De qué manera? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo lo hago? Si muero así, ¿qué va a pasar? ¿Podré entrar al reino de los cielos? Como dicen muchos, el Señor tendrá misericordia de mí. No, la tiene hoy. Ahí ya no hay misericordia. Gálatas 2:16, se pone todavía más difícil el asunto. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. No es justificado por las obras de la ley. Y dice el verso 21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, ¿qué dice? Entonces por demás murió Cristo. Si tú puedes entrar al reino de los cielos siguiendo la ley de Dios, ¿para qué murió Cristo? ¿Tiene significado la muerte de Jesús? Hermanos, si eso fuera así, yo renuncio a esto, porque yo tendría un Dios demasiado cruel. Imagínense a Jesús todo lo que vivió. Mañana yo les voy a enseñar lo que Jesús hizo, cómo lo hizo, por qué lo hizo en la Biblia, con muchas evidencias. Lo que Jesús hizo fue maravilloso. Imagínense el sufrimiento de Jesús, la corona. Mañana les voy a enseñar cuál fue la corona que él usó. La corona que le pusieron a Jesús, los clavos que traspasaron su cuerpo. Un momentico, Dios, pero es necesario, porque Él te pidió que si podías pasar esa copa. Ahora, ¿hay otra manera? Sí, hay otra manera, pero esta va a ser una de ellas. ¿Cuántas hay? 4. Una, la oración de fe. Otra, que pidan perdón. Otra, que se bauticen en nombre de Jesús. Otra, que van a la iglesia y guarden la ley. Y quinta, Jesús. La gente escogerá cuál quiere. Sería Dios demasiado cruel. Muy cruel que haya permitido que Jesús sufriera lo que sufrió, si uno se podía salvar de otra manera. No hay otra manera. No hay otra manera. Cuando tú pides perdón, estás diciendo: el sacrificio de Jesús no basta. No fui perdonado en su sacrificio. Tengo que añadir una obra pequeñita, oculta, pero pequeñita: pedir perdón. Sí, Jesús, ya tú eres mi Salvador, pero estoy muriendo. Perdóname, Señor. Y si no pides perdón, me voy al infierno. Entonces, ¿por qué eres salvo? ¿Por lo que Jesús hizo? ¿Porque pides perdón? Las dos, pastor. No invente. No invente, porque vas a perjudicar la vida de muchos. Dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. En una versión más moderna, Palabra de Dios para Todos, dice: Cristo habría muerto inútilmente. Ya voy a terminar, se lo prometo. Gálatas 5:3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Lea conmigo el 4. ¿Cómo dice? De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. De la gracia habéis caído todos los que se quieren justificar por medio de la ley. Va a haber un juicio final. ¿Cuántos mandamientos tenemos que haber violado para ir al infierno? La Biblia dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Mire quién aparece con la ley: Moisés. Ningún San Pedro. No, tampoco así va a ser.
pero en mi ilustración Moisés con los 10 mandamientos, si es que tú quieres ser por 10. ¿Fallaste uno? Ok, hasta luego. Que te vaya bien. No te va a ir bien en ese lugar de tormento. Necesitamos arrepentirnos y entender con honestidad cómo ser salvo. Mañana vamos a estudiar. ¿Van a venir mañana? Sí, hermanos, por favor. Mañana no va a llover, se lo prometo. Mañana vamos a estudiar bien en la Biblia cómo nosotros poder llegar a ser salvos y tener el regalo de nuestra salvación. Termino con 2 láminas. Métodos religiosos y falsos para buscar la salvación. Las hojas de higuera, la oración de fe, visitando X iglesia, ayudando a los pobres, predicando la palabra, siendo seguidor de Cristo como Judas y no fue salvo, pidiendo perdón por mis pecados o tratando de enmendar lo malo que hice. ¿Cuándo voy a terminar? ¿Guardando la ley de Dios puedo ser salvo? Voy a preguntar, ¿guardando la ley de Dios puedo ser salvo? No, la Biblia dice que no. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes mediante la locura de la predicación. Solo con la locura de la predicación. Mañana vamos entonces a comprender más sobre este mensaje. Concluyo. Esta es mi conclusión. Para entrar al cielo debemos nacer de nuevo. Mañana vamos a estudiar cómo nacer de nuevo. Nadie puede ser salvo por cumplir la ley de Dios. El infierno es real. La religión no puede salvarnos. Mañana vamos a estudiar sobre la serpiente de bronce, que es una representación de Cristo. Para entrar al cielo debemos conocer el evangelio verdadero. El infierno está vacío por el momento. En el Hades están las almas en tormento. Oremos. Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias por el amor que tú has tenido para con nosotros al permitirnos aprender esta palabra. Señor, no es que estamos jugando con la salvación de todos los que están oyendo este mensaje, sino que necesitamos que haya arrepentimiento genuino, que hoy todo este pueblo pueda meditar de corazón. Sinceramente, si mueren hoy, si van a poder entrar al reino de los cielos. Con honestidad puedan meditar. Si hoy fuera el día de partir, si son como Cornelio, si son como los de Mateo 7, 21 al 23, o cómo ellos realmente tienen el perdón de sus pecados. Señor, oramos por todos los que están aquí presentes y también por los que han escuchado estas enseñanzas. Oramos por esas más de 1000 personas que han escuchado este seminario por internet, para que todos los que no han recibido su salvación puedan tener la justicia de su espíritu por medio de la fe. Señor, guarda nuestras vidas, no dejes que vayamos a morir sin antes escuchar el mensaje. No dejes, Señor, por favor, que mañana nadie vaya a faltar, que todos vengan cumplidamente para aprender esa linda enseñanza sobre el perdón de nuestros pecados, cómo nacer de nuevo, cómo poder tener el perdón de nuestros pecados. Oro, Señor, para que en esta noche los hermanos y amigos que nos visitan puedan reflexionar muy bien en la palabra y que no negocien mañana con nadie con tal de poder estar aquí recibiendo este mensaje de amor. Te pido que los lleves con bien y que guardes sus vidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.